Y Andrea, pues este debate tiene tanto de largo como de ancho, pero digamos que hay un trasfondo que no deja de ser inquietante. Uno considera que dentro de un Estado de Derecho, a uno le guste o no le guste la norma, hay que acatarla. Sí. Hay que acatarla. Si a uno le dicen, oiga, esto está prohibido porque así está determinado en la ley, pues usted podrá decir, a mí no me gusta que esté prohibido, pero le toca acatar. Sin embargo, con lo que está pasando en este instante con el canciller Álvaro Leiva, que está sancionado hace ya más de una semana en principio, o bueno, sancionado no, sino que se dictó por parte de la Procuraduría una suspensión del cargo por 3 meses. Con formulación de cargos. Ajá. El canciller sigue trabajando, sigue firmando documentos, y la pregunta es, ¿debe acatar o no debe acatar? Exactamente, esa es la pregunta que vamos a hacer, pero recordemos justamente ese anuncio que hizo Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, el pasado 24 de enero respecto al lío de los pasaportes y el anuncio de suspensión por 3 meses contra el canciller. La Sala de Instrucción Disciplinaria acaba de proferir cargos contra el canciller Álvaro Leiva por presuntas irregularidades en la licitación de pasaportes. Dicha sala también decidió suspenderlo por 3 meses para evitar, según lo decidido por la sala, la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, eso teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque también es quien está dirigiendo el nuevo proceso licitatorio de pasaportes. Al secretario general de la Cancillería se le archivó la investigación. Esa es la noticia. Esa es la noticia, pero entonces, ¿qué ha pasado? Como lo reveló la W, pues el canciller sigue ejerciendo funciones, se le ha visto pues en el Palacio de San Carlos, en Casa de Nariño también, en eventos, y pues lo más reciente que puso en sus redes sociales. Perdóneme, pues, firmó nombramientos, claro, firmó nombramientos, Andrea. Firmando. Entonces se va para el consulado en San Francisco, tal persona, RAM, firma él. Sigue firmando. Muchos dicen, estos actos administrativos podrían de repente quedar en entredicho. Bueno, eso hará parte de la discusión que tendremos ahora. Y lo más reciente que dijo el presidente Gustavo Petro, mostrémoslo, pues fue hoy, temprano, hacia las 9 de la mañana. Tratar de mantener la licitación de pasaportes no es más que proteger una intención corrupta. Amañar pliegos de las licitaciones para que se determine el ganador es corrupción, un poco pues insistiendo en que tuvieron la razón y que el canciller actuó bien, pero la Procuraduría sigue insistiendo que el canciller Leiva debe cumplir la normatividad y que el jueves 15 de febrero arranca el juicio disciplinario en su contra. Pues abramos entonces el debate y quiero saludar a esta hora a un abogado constitucionalista. Él es Sergio Escobar Jaimes. Muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, abogado constitucionalista, ¿usted qué argumenta? ¿Quién tiene la razón? ¿El canciller, el presidente Gustavo Petro, por todavía no acatar la decisión de la procuradora? ¿Hay algún argumento para justificarlo o se debe cumplir esta decisión? Mire, primero que todo tenemos que tener en cuenta que este es un proceso disciplinario, no es penal, que la suspensión es provisional y que no es una sanción. Ningún servidor público puede retirarse de su sitio de trabajo ni del ejercicio de sus funciones hasta tanto el nominador, que en este caso venía siendo el presidente de la República, se lo manifieste. ¿De qué forma? Mediante un acto administrativo que ejecute la solicitud de la Procuraduría. Vamos a ampliar el debate, pero quiero escuchar también a otro experto en el tema disciplinario. Él es Juan Carlos Novoa, presidente de la Asociación de Derecho Disciplinario y ex procurador de Asuntos Disciplinarios, también durante la administración de Alejandro Ordóñez. Bienvenido. ¿Y qué le responde usted al abogado constitucionalista? ¿Está de acuerdo o no? Muy buenas tardes a todos los de la mesa y escuchando atentamente al doctor Sergio Escobar. Pues está en lo cierto que el señor canciller debe cumplir sus funciones hasta tanto el señor presidente cumpla la orden que le ha hecho la procuradora o la procuraduría en el sentido de suspender al señor canciller por 3 meses con ocasión de una medida de suspensión provisional.
¿Qué se deriva de ello? Pues que el señor presidente es quien debe cumplir con la orden de suspensión. Es un acto complejo, como diríamos los abogados en administrativo. La Procuraduría ordena y el señor presidente en este caso la ejecuta. Mientras tanto, el señor canciller, pues obviamente tiene que seguir en funciones porque de lo contrario, ausentarse de ellas sería propiciar otra nueva conducta irregular para el disciplinario y es el abandono del cargo. Ahora bien, adicional a esta circunstancia, pues hay que decir que el señor canciller debe ser prudente en el ejercicio de las funciones mientras el señor presidente acata la decisión de la Procuraduría. Cuando hablo de prudencia me refiero a que la Procuraduría lo suspende para que no intervenga en el proceso licitatorio de los pasaportes. Pero si él sigue interviniendo en ese procedimiento, en ese proceso contractual, creo que corre riesgos, creo que en cierto modo también está enviando un mensaje desafiante, así como lo hace la presidencia con no acatar la orden. El señor canciller desafía la institucionalidad en el sentido de decir, a pesar de que estoy enterado que la Procuraduría no quiere que yo intervenga en el proceso licitatorio de los pasaportes, sigue emitiendo actos administrativos al respecto. De manera que esta situación, que valga decir, no tiene antecedentes. Yo, la verdad, no recuerdo en la historia del derecho disciplinario que se haya tenido noticia de que un presidente no acate una orden de esta magnitud, con el mal mensaje, no solo para la institucionalidad, sino también para los territorios. Al presidente lo ve todo el mundo. ¿Cuál es el mal mensaje o el mal precedente? Pues los alcaldes el día de mañana van a decidir, o los gobernadores, yo tampoco cumplo las órdenes de la Procuraduría cuando me manden suspender a mis secretarios de despacho. Y entonces, en ese sentido, vemos con preocupación la presente situación, que por un lado el presidente no cumple y por el otro el señor ministro, el señor canciller, actúa, sigue actuando, pero sobre el filo de la navaja, con cierta imprudencia, por lo que les acabo de explicar. Entonces, que efectivamente quien tiene que emitir esta decisión ya oficialmente es el presidente Gustavo Petro, porque es el nominador del cargo del canciller. Pero entonces le pregunto, Juan Carlos Noboa, ex procurador, ¿es el presidente el que se está burlando o el que le está haciendo conejo a la decisión de la Procuraduría? El señor presidente no está acatando la orden de la señora procuradora o de la Procuraduría General. No la está cumpliendo ya, entiendo yo, vamos para 10 días, y la norma disciplinaria es muy clara al decir que cuando se emite una orden de suspensión provisional, ese cumplimiento de la orden es inmediato, no habla ni de un día, ni de 2 días, ni de 3 días, es inmediato. ¿Y por qué es inmediato? Porque mientras se sigue surtiendo el proceso disciplinario, la Procuraduría considera que la permanencia en el cargo del funcionario puede o afectar la investigación o continuar incurriendo en la falta, o como lo dijo la Procuraduría en este caso, el señor canciller puede reiterar la conducta. ¿Cuál es la conducta que le reprocha a la Procuraduría? Haber revocado o haber declarado desierta una licitación de pasaportes con un único oferente y a la postre haber declarado una urgencia manifiesta, que es una figura en el derecho contractual que se utiliza para cuando hay hechos o factores externos que obligan a la administración a contratar directamente por la urgencia que se genera, pero por hechos externos. Aquí la Procuraduría le dice esa urgencia manifiesta, y la Contraloría General también se lo dijo. Aquí los hechos externos no existen. Usted provocó la misma urgencia manifiesta. Entonces, en ese sentido, me parece que la permanencia en el cargo y la emisión de actos administrativos respecto a ese proceso contractual lo puede llevar a otros procesos más en el futuro.
Regreso entonces con el abogado constitucionalista Sergio Escobar Jaimes. Para usted, ¿el presidente Gustavo Petro se está burlando, está haciendo conejo a la decisión de la Procuraduría o no? ¿Cuál es su interpretación? Pues yo considero que no. Por necesidades de servicio, el presidente de la República conserva aún al canciller. Ese acto de suspensión que hace la Procuraduría solo puede mantenerse si los presupuestos o condiciones objeto de la suspensión permanecen. Si yo simplemente, como por un ejemplo, fuera el presidente de la República, nombraría a un canciller ad hoc y le delegaría la función de ordenación de gasto y la función de la contratación, y de esta forma desaparecían los presupuestos o condiciones objeto de esta suspensión. Eso es una cosa que debería, para mí, el presidente de la República por necesidades de servicio. Vuelvo con el ex procurador Juan Carlos Novoa. Usted tuvo experiencia con el caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde y allí hubo unas sanciones. En este caso, se está hablando ya de una sanción de 3 meses al canciller y ya se conoció una carta según la cual pues, el abogado defensor del canciller, el abogado Jefferson Dueñas, recusa a la procuradora general. ¿Quién debe resolver esa recusación? Y si esto quizás en el tiempo no enreda aún más la pita y pues vamos a terminar, no sé, llegando a otras instancias. Querido Mauricio, buenas tardes. Y si usted me lo permite y la mesa me lo permite, quisiera decir una palabra respecto a lo que ha dicho el doctor Sergio. Y es que por necesidades de servicio no se puede oponer una autoridad administrativa al cumplimiento de una orden de suspensión provisional mandada por la Procuraduría General de la Nación. Aquí, si se quiere, el presidente como nominador del canciller no tiene que valorar ni pensar siquiera. Solamente la ley le manda a ejecutar la orden que ya ponderó y que ya analizó la Procuraduría. Eso por un lado. Lo otro, que me parece interesante el planteamiento del doctor Sergio, es que luego de que se ejecute la suspensión provisional, el señor, o en la Cancillería, o el mismo señor presidente, le releve al cargo del canciller la función de la dirección de esta contratación por la cual se le retiró el cargo. Allí podrá pedir la defensa del señor canciller que levante la medida de suspensión provisional. Son dos cosas distintas. Una cosa tiene que ver con el cumplimiento de la medida y otra cosa es que hacia el futuro cambien las circunstancias que dieron lugar a la medida y se pueda pedir por la defensa la revocatoria de la medida de suspensión. Esa era la palabra que quería decir respecto a lo del doctor Sergio. Y en cuanto a lo que usted me pregunta, Mauricio, sí, evidentemente, la verdad parece preocupante, se ve preocupante más bien el escenario que ahora puede uno olfatear de la defensa y es tratar de, a mi modo de ver, plantear algunas maniobras que dilaten el proceso, como por ejemplo la recusación a la señora procuradora, que por ley disciplinaria suspende el proceso disciplinario hasta tanto se resuelva la recusación que ha planteado la defensa del canciller. Pero el tema es que quien va a resolver ahora la recusación contra la señora procuradora es el señor viceprocurador. Y con el mismo argumento con el que recusan a la procuradora, podrán luego recusar al señor viceprocurador porque ya se manifestó, creo que vía Twitter, sobre el proceso. Entonces, esto nos puede llevar, querido Mauricio, a un empantanamiento del proceso disciplinario y, por supuesto, en cierto modo también justificaría, como lo puede uno apreciar de la actitud de la presidencia, tendría una razón más para no acatar la medida de suspensión contra el canciller. Quiero volver con el abogado Sergio Escobar, porque nos plantea que ante una situación que podría llamarse necesidad de servicio, entonces lo que podría hacer el presidente es
poner un canciller o determinar un canciller ad hoc para el tema de contrataciones y permitir que entonces aquellos motivos que sirven de argumento para dar la suspensión del canciller pues ya no sean válidos. Pero, abogado Escobar, ¿esto tendría que darse de manera explícita por parte del gobierno? Desde la Secretaría Jurídica tendría que explicarse todo esto, porque es que lo único que tenemos hasta el momento es un presidente que no emite el respectivo decreto de suspensión y un canciller que sigue trabajando como canciller. Es decir, a nosotros nadie nos ha dicho esto. Mire, sí, lo que yo le comento es si los presupuestos o condiciones objeto de la suspensión desaparecen, inmediatamente la Procuraduría o la Procuradora está en la obligación de revocar la suspensión. Pero esto se tiene que hacer de manera explícita. Y ni el presidente ha nombrado un ministro ad hoc para el tema de contratación, ni se nos ha dicho que esto es lo que se va a tratar de buscar para reversar la decisión de la procuradora. Sí, exactamente. No se ha dicho, pero es una forma. ¿Ve? En este momento no se ha decidido. El presidente de la República no ha tomado la decisión o de ejecutar la suspensión de la Procuraduría. Hasta tanto no se efectúe, se le notifique al canciller que ha sido suspendido dando cumplimiento a la orden dada por la Procuraduría, el canciller puede seguir cumpliendo sus funciones. Abogado, y continúo con usted y ya voy con Juan Carlos Novoa, pero ¿no hay aquí un riesgo institucional, por lo que más temprano decía el exprocurador Novoa? Y es que entonces ahora, de la misma forma en que el presidente deja pasar 10 días sin expedir el respectivo decreto de suspensión, pues alcaldes y gobernadores podrán sentirse en la absoluta libertad de hacer lo mismo y así hacerle el quite a decisiones que se tomen desde la Procuraduría. Porque la responsabilidad es del presidente, no del canciller. Pero precisamente, tiene que pero ¿no está aquí dando un mal ejemplo el presidente? Pues bueno, eso sí ya, como decía mi profesor de introducción al derecho, una cosa es el derecho, otra cosa es la moral. Por eso, y entendiendo este asunto que usted nos plantea, el presidente por supuesto es quien tiene la decisión, pero una cosa es el derecho, otra cosa es la moral, pero una cosa es el ejemplo, ¿no? Y uno pensaría que el primer mandatario debe dar ejemplo. Sí. Claro, eso sí ya hace parte de la moral, de la conducta, de la ética que tenga el gobernante. Entonces voy ahora con el exprocurador Novoa. Exprocurador, ¿hasta dónde se puede llevar a que el presidente emita o no emita el decreto? Mejor dicho, ¿existe alguna forma para que se conmine al mandatario a ejecutar esta suspensión dictada por la Procuraduría o no hay ninguna herramienta jurídica para tal fin? Pues más allá de las combinaciones que incluso yo hoy le preguntaría al señor presidente, envíeme el acto por el cual usted suspende o cumple la orden dada por la Procuraduría, de tal modo que si no se contesta o si se contesta diciendo que no se cumple, pues el ordenamiento jurídico tiene una salida para el tema y es acudir a la comisión de acusación. Yo entiendo lo que se sabe de la comisión de acusación, pero ese es el camino que el ordenamiento jurídico y nuestro Estado de Derecho establece para cuando el presidente de la República no quiere cumplir las órdenes y no quiere cumplir con el ordenamiento jurídico. Para el caso, sería la Cámara de Representantes en su comisión de acusación quien debería investigar esta omisión, este desacato, como se le quiera llamar, de la figura presidencial a un órgano de control que, valga decir, fue instituido por el libertador Simón Bolívar para la moralización de los servidores públicos. Si bien es cierto, como lo decía mi antecesor,
derecho y moral son distintos, no quiere decir que estén separados o divorciados. Están íntimamente ligados. De hecho, la doctrina especializada en disciplinario dice que el código disciplinario es ética positivizada. Es un código ético de los servidores públicos. En ese sentido, sí hay, como usted lo decía ahora, una gran responsabilidad, no solamente política, social, sino moral, en el sentido de mandar un mensaje a todos los demás ejecutivos de nuestro país, que son los alcaldes y los gobernadores. Sí, abogado Sergio, regreso con usted. Usted nos decía, bueno, y sí, como decía mi profesor de Derecho, una cosa es el derecho, otra cosa es la moral, pero otra cosa no es el derecho, lo que está establecido de acuerdo a los procesos disciplinarios. Es decir, entonces el presidente Gustavo Petro es el que toma la decisión, pero él estaría por encima de la Procuraduría General. No, no porque la Procuraduría General es un organismo independiente, es un organismo de control que no es subalterno ni tiene mayor jerarquía ante el presidente de la República. Mejor dicho, el error que existe en este momento es que el presidente de la República no ha ejercido el debido proceso. ¿Cuál es? El de expedir el decreto que suspende por los 3 meses al señor canciller. En ese sentido, y con esta teoría, abogado Sergio, el presidente Gustavo Petro podría tener la potestad en decir, no, pues me tomo cuánto tiempo, o simplemente no considero que esté afectando los procesos por los que se le va a investigar disciplinariamente en la Procuraduría. Explíquenos entonces ese panorama. No, el presidente en ese momento no ha manifestado nada, ¿ve? No ha dicho nada. Tampoco tiene potestad para hacerlo, ¿ve? Entonces hay una falta, ¿ve? que es disciplinaria y que es del presidente de la República, que como lo decía el procurador, es un proceso que debe adelantarse ante la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República, ¿ve? Pero yo puedo atreverme a decir que mediante una acción de tutela el presidente de la República puede ser obligado a que cumpla con el debido proceso. Una pregunta final para nuestros dos invitados. Arranco con el exprocurador Juan Carlos Novoa, porque escribe a través del chat, es para responderle una inquietud a alguien que está en el chat del YouTube Live. Dice Miguel Mora Sanabria: ¿por qué tiene que cumplirle órdenes el presidente de la procuradora? Esa señora no es jefe de él. Exprocurador Novoa, ¿por qué debería el presidente acatar esta suspensión dictada desde la... Sino porque así está establecido en nuestro diseño institucional y en nuestro ordenamiento jurídico. Para ponerles un ejemplo, cuando los jueces o los tribunales, sino porque es la autoridad judicial la que lo manda y la Constitución y la ley obliga a cualquier servidor público que esté en esa situación a cumplirla. Lo mismo ocurre con la Procuraduría General o la Contraloría General de la República. Cuando ellas toman decisiones, estos órganos de control, pues a quienes van dirigidas esas órdenes no se cumplen por una cuestión de relación de superioridad funcional o porque el uno nombra al otro, no, sino porque la Constitución y la ley así lo han mandado y así lo han establecido. Entonces, si no fuera así, perdóneme, Juan Pablo, sí. Si no fuera así, pues entonces quedaría a discreción del señor presidente y de cualquier otro funcionario desacatar una orden judicial con el argumento de decir, es que usted no es mi jefe, entonces no le cumplo. No, esa no es la lógica que impera. Ya se esté yendo es en contravía de la Constitución. Profesor y abogado Sergio Escobar, la misma pregunta, dice don Miguel Mora: ¿por qué tiene que cumplirle órdenes el presidente de la Procuraduría si esa señora no es jefe de él? ¿Usted qué responde? Yo respondo lo siguiente: existen
en la estructura del Estado los tres poderes, las tres ramas del poder, que son la ejecutiva, la legislativa y la jurisdiccional. Agregado a ello, existe la supervisión de esas tres ramas, y es la Contraloría en asuntos fiscales y la Procuraduría en asuntos disciplinarios. Ya la rama judicial, esto conocerá de los asuntos penales. Eso es otro cuento. Precisamente por eso tenemos que tener nosotros una vigilancia, y son la Procuraduría y la Contraloría. A nuestros invitados, Sin muchas que ninguno, sí. estos dos organismos de control son independientes totalmente a las tres ramas del poder. Pues interesante Es la única, debate. pero sí investigan ocurre, disciplinaria y fiscalmente a los servidores públicos. Sergio Escobar Jaimes, abogado constitucionalista, y Juan Carlos Novoa, presidente de la Asociación de Derecho Disciplinario y además ex procurador de Asuntos Disciplinarios durante la administración de Alejandro Ordóñez. Muchas gracias por habernos acompañado en este tema.